Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Aquí, como ustedes saben, la verdad es la base de este programa. Aquí no negociamos la verdad. Yo tengo el compromiso de desenmascarar las mentiras de la desinformación sandinista. Por favor, no dejen de suscribirse al programa en YouTube Una Hora con Álvaro Somoza. Es muy importante, créanme. Yo ya perdí la cuenta, pero fácilmente estamos en los 15, 16 mil, algo por el estilo. Y eso es importantísimo para que los algoritmos de YouTube envíen más programas, a ver si la gente se suscribe. Eso nos da conocimiento, que es lo que más le tenemos que dar a la gente de Nicaragua. Conocimiento histórico para que no los vuelvan a engañar. Vuestra suscripción es importantísima. Este segmento que les voy a relatar es un segmento que se titula La dictadura Ortega Murillo se lo merece aún más que Maduro. Maduro, Cabello y Padrino tienen un precio en sus cabezas, estando acusados por los Estados Unidos como los jefes del cartel de los soles, razón por la cual están totalmente cercados por un amplio contingente militar de los Estados Unidos sin precedente en Latinoamérica desde el derrocamiento y extradición de Noriega en Panamá en 1989. Además de sus operaciones en el narcotráfico, el régimen venezolano, esa dictadura oprobiosa, se robó las elecciones por segunda vez, ya que las elecciones de 2019 fueron irreconocidas por la OEA, así como a Maduro como presidente. Como parte de la estrategia para sostenerse en el poder, apresaron a políticos como fue el caso del exalcalde Antonio Ledesma y otros, además de una represión cruel y desmedida con el encarcelamiento de activistas tanto en las elecciones del 19 como en las de julio de 24. Las acusaciones en contra de la dictadura de Maduro han condenado al régimen para ser merecedor de la decidida presión que está siendo sometido por los Estados Unidos. Recuerden que la caída de Noriega fue justificada porque él era el coordinador de la transferencia de drogas de Colombia vía Panamá y dinero lavado a los Estados Unidos. Y eso es un ataque directo a la independencia de un país totalmente, una república como es los Estados Unidos. Es una forma de agredir al país. Entonces los Estados Unidos llegó a recogerlo. A este país le están ayudando el Ecuador y Paraguay y algunos países del Caribe, otros que han conformado una coalición en el apoyo de la presión militar de Estados Unidos. Cabe señalar que la OEA ha desconocido formalmente el régimen de Maduro. Ahora bien, en mi opinión, es mi opinión que los Ortega Murillo de Nicaragua son mucho peor que Maduro. Vean lo que les digo. Lo único que Maduro tiene es más dinero, más población y más territorio. Y obviamente mucho más militares y paramilitares y qué sé yo. Pero
No hay diferencia, son dos dictadores, o en el caso de Nicaragua son dos, y en Maduro tres, y los acompañantes. Son terribles para la nación, y más que merecedores de la misma presión impresa hoy sobre Venezuela. Los Ortega Murillo son peores. Tenemos que recordar que el régimen se ha robado las elecciones nacionales en 3 ocasiones, les digo los años, 2011, 2016 y 2021. Y al menos esa misma cantidad de elecciones municipales. La dictadura Ortega Murillo ha reprimido las protestas del 2018 con más de 350 asesinatos y un sinnúmero de desaparecidos, en los miles, causando el exilio de más de 800,000 nicaragüenses hacia otros países, además del encarcelamiento de cientos de presos políticos que han ido saliendo al exilio. Es la forma de Ortega de salir de la presión en contra de él, sacarlos al exilio en vez de tenerlos en la cárcel, y se ahorra el mantenimiento de todo ello. No se olviden que apresaron a todos aquellos, eran más de 30, bueno, con los que le ayudaban, que pretendían ser aspirantes a la candidatura en las elecciones del 2021. Pasaron más de 1 año y medio presos, sin olvidarnos que una vez más volvieron a las confiscaciones de los 80 de propiedades privadas, sin acusar a los dueños, sin pasarle juicio a los dueños y sin condenarlos a los dueños. Simplemente por sus pistolas confiscan. Nada diferente de los 80. Tampoco nos debemos de olvidar de la cobarde persecución sin tregua de nuestra Santa Iglesia. Gente que no tiene armas, que tiene el amor y Dios a su lado. Y ese es el pecado, hablarle a los feligreses con el respeto y la dignidad que el pueblo se merece. Eso va en contra de la dictadura. Con decenas de sacerdotes, algunos exilados, otros encarcelados y otros ambos. Por supuesto, no nos podemos olvidar de la reciente confiscación de más de 18,000 kilómetros cuadrados, sin precedentes en la historia de Latinoamérica. 18,000 kilómetros cuadrados. Por favor, computen eso en la cabeza y se darán cuenta que una franja nacional se la robó el sandinismo. Y otras confiscaciones como lo fue la UCA, INCAE, colegios católicos y más de 3.500 ONGs, sin olvidar que el régimen fue el principal facilitador de la migración ilegal hacia los Estados Unidos. ¿Se acuerdan? 7, 8 millones de dólares que le entró a la dictadura por prestar el territorio. Aviones desde el África, desde la India, desde el Medio Oriente, de Latinoamérica, pasaban recogiendo pasajeros en Venezuela, Cuba y llegaban a Nicaragua. Ahí los desembarcaban y para los Estados Unidos. Otro ataque a los Estados Unidos. Es que la gente de estos sandinistas creen que uno es baboso. Hacen las cosas y después dicen que el imperio es el culpable. Como mandaron a toda esa gente a los Estados Unidos como los más que comprobados nexos con organizaciones terroristas, como con países considerados enemigos de los Estados Unidos, tales como Venezuela, Cuba, Irán, Rusia, Corea del Norte. Esos no son gente sana, esos son corruptos terroristas que promueven todo lo que es la AMPA, todo lo que es sanganada, y previenen a las sociedades de adelantar. Ellos se enriquecen en lo personal. Seamos claros, los Ortega Murillo llegaron con un taparrabo, nunca tuvieron plata, jamás han sido dinero de gente adinerada. Hoy son la gente más rica de Nicaragua a base de ilegalidades. No se les conoce un negocio que ellos hayan iniciado, creado. Se los han robado todos o los han comprado con dinero ajeno. Tampoco nos podemos olvidar las concesiones sin límites de los chinos en violación de la soberanía. Qué hipocresía más grande. A mí
me parece increíble. Se llaman Frente Sandinista por Sandino, quien supuestamente protestaba la presencia de los americanos en Nicaragua, cuando en realidad lo que quería era controlar la misma franja que se acaban de robar estos. Miles de kilómetros cuadrados bajo él, la gobernancia de Sandino. Él no puso las armas en el acuerdo del Espino Negro, a quien le dio la autoridad su jefe, el general Moncada, para que firmara en nombre de él. Pero se quedó en el norte, armado, no se desarmó y empezó a matar a nicaragüenses. A nicaragüenses. Sandino asesinaba a nicaragüenses, igualito como el Frente Sandinista en los 70 y los 80. Ese cuento de que era contra los americanos, por supuesto que mató a americanos porque los americanos estaban ahí para traer la paz. Pero Sandino fue un asaltacaminos, mató gente. Y como lo he dicho varias veces, yo conozco ya murió, a un señor que era chavalo en ese tiempo, que vio a Sandino matar a su mamá. Esto no es un cuento nuevo. Debemos de contar la verdad. Y los sandinistas hoy en día están haciendo lo mismo que Sandino, robándose enormes partes de la República, armándose hasta la coronilla con Rusia, con Irán y robándole al pueblo, quitándole los derechos al pueblo, encarcelando y exilando al pueblo. Eso no es democracia. Que no me vengan aquí que el imperio, por favor, le están dando a los chinos enormes ventajas comerciales en contra de los nicaragüenses, violando la soberanía de quienes han invadido el comercio interno, causando inmensos daños a los comerciantes nicaragüenses. ¡Qué vergüenza! A gente humilde, gente pobre, trabajadora, los están desbaratando a través de las dádivas a los chinos. Las implicaciones con el narcotráfico son tremendamente dañinas a nuestra juventud y miembros del gobierno, señalando el caso del exministro de Seguridad tico, Celso Gamboa. ¿Se acuerdan de él? Involucrado en delitos de tráfico internacional de drogas, debido al cobro hasta de $500,000 a narcos nicaragüenses, por lo que Gamboa fue encarcelado. Recordando que para que la droga la empujen hacia el norte rumbo a los Estados Unidos, necesitamos necesariamente ellos que pasar por Nicaragua, haciéndole el trabajo sucio a los enemigos de los Estados Unidos. Se están prestando como prostitutas. Desafortunadamente tengo que usar esas palabras tan soeces, pero es la verdad. Son los enemigos de los Estados Unidos y son declaradamente hipócritas, porque 60% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos, pero le están haciendo daño. Es el cuento viejo de Nicaragua: se toman la leche pero maldicen la vaca. Es un país envenenado, muy dañino a nuestra sociedad. La complicidad de la dictadura, y yo le llamo Murillo Ortega, porque ya Ortega está ponche, en el narcotráfico estuvo a la vista, engrosando las evidencias que Nicaragua es parte de la estructura al servicio de los narcotráficos en Colombia y Venezuela, tal como se demostró con la incautación. ¿Se acuerdan? En Rusia. Ustedes saben que el negocio de las drogas lo manejan oscuramente debajo de la mesa una docena de personas. Oficialmente, el gobierno, no se dan cuenta. La gente que trabaja en las aduanas ni cuenta se dan. Todo eso pasa debajo de la mesa. Pero en Rusia, por alguna razón, descubrieron un importante cargamento de cocaína que fue incautado, que venía de Nicaragua, donde no hubo ningún arresto. ¿Cómo es eso? Mandaron droga a Rusia y nadie fue arrestado en Nicaragua. ¿Cómo no le pudieron seguir el hilo? No somos tontos
Murillo, Ortega. Lo que somos, nos has hecho exilados, pero tontos no somos. Tanto la Alianza por la Libertad de Nicaragua, conformada por miles de nicaragüenses en el exilio y en Nicaragua. 60% de nuestra afiliación vive en Nicaragua. Y te vas a morir antes que te des cuenta, porque de aquí no sale, papito. La vocería en unidad de oposición, a la cual nos une. Estimamos que debemos elevar la parada en cuanto a la clasificación del régimen criminal de Managua, al que, además de todos los causales referidos anteriormente, solicitamos que sea declarado como un régimen terrorista, un régimen criminal, demostrado recientemente con los asesinatos de Mauricio Alonso, un sandinista, dicho sea de paso, MRS, a quienes los Ortegas consideran como un traidor. Entonces lo mataron en la cárcel. Así también asesinaron a Carlos Cárdenas, vinculado directamente como asesor legal de la Conferencia Episcopal, que colaboró en el diálogo en 2018. Ahí lo tildaron. Y que fue asesinado en represalia por la reciente reunión del Papa León 14, en el Vaticano, el pasado 23 de agosto, con los obispos Silvio Báez, Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal, e Isidoro Mora. Estos otros asesinatos atroces fueron ejecutados mientras que los antes mencionados estaban presos en manos de la dictadura. Estos no son incidentes aislados, forman parte de una serie de asesinatos que cuestionan la responsabilidad del Estado. Les hago memoria, por favor. A las familias de esos dos últimos mencionados les entregaron ataúdes C-2. No los podían abrir a menos que los desbarataran, con órdenes de la policía de enterrarlos de inmediato. Imagínense ustedes, los familiares no pudieron ver a sus seres queridos. Obviamente ustedes saben por qué. La responsabilidad del Estado va sin cuestionamiento. En la protección de la vida no existe. De quienes están bajo custodia no existe. Más allá de los presos políticos que, tras ser liberados en condiciones precarias de salud, fallecieron fuera del régimen carcelario. Al menos 6 han muerto bajo custodia estricta de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en contexto de arrestos arbitrarios, juicios dudosos y presuntos maltratos. A continuación, un breve repaso de estos casos. Eddie Montes, ¿se acuerda? Aquel señor de Matagalpa. El 16 de mayo de 2019, yo estaba en Nicaragua cuando murió. Un preso político que, dicho sea de paso, era ciudadano americano. De Matagalpa, nacionalidad nica estadounidense, asesinato en una celda de las cárceles, ex soldado de los Estados Unidos, del Navy. Santos Flores, 8 de noviembre de 2021, abogado que denunció abusos sexuales por parte de Ortega contra su hermana menor. Hugo Torres, 12 de febrero de 2022, general retirado del sandinismo, convertido a MRS, y irónicamente fue quien liberó a Daniel Ortega de las cárceles en el pasado detenido junio de 2021. En el pasado, cuando estaba Ortega preso, él fue el que dirigió la operación para liberarlo. Detenido en junio de 2021 con problemas de salud y eran obvios y evidentes. Humberto Ortega,
30 de septiembre de 2024, el hermano del dictador, la cuñada, lo asesinó de una forma increíble. Primero lo detuvieron casa por cárcel. Después se lo llevaron al hospital por razones de salud. Ahí lo aislaron, nadie lo pudo ver, ni le dieron atención médica. Eventualmente se lo volaron, sin acceso a tratamiento médico adecuado. Yo sé que él sufría mucho del corazón. Roberto Samcan, al que todo indica que fue asesinado por sicarios del régimen nicaragüense en Costa Rica por orden del régimen. Un mensaje. Mauricio Alonso Prieto, 25 de agosto de 2025, detenido en julio de 25 en Carazo durante redadas previas del 19 de julio. O sea, lo recogían y a este lo agarraron y lo mataron. Carlos Cárdenas Cepeda, agosto de 2025, abogado, ex asesor de la Conferencia Episcopal, ya se los dije, secuestrado en 2018 por paramilitares, detenido nuevamente en 2025. Su cuerpo fue entregado tras 15 días de desaparición forzada, donde estos dos últimos fueron entregados en ataúdes sellados a sus familiares con medicina legal, dándoles instrucciones que la policía decía que tenían que enterrarlos de inmediato. Vigilancia policial para hacerlo. Toda muerte bajo privación de libertad sin una investigación ni pruebas que demuestren que la muerte del reo no fue natural, no es otra cosa más que un asesinato. Yo les cuento esto porque creo que es necesario recordarnos el comportamiento de esta dictadura. Estos casos siguen un patrón común y sistemático. No crean que es al azar. Esto lo hacen a propósito, con intención, órdenes directas, procedimientos, etc. En la condición de desaparición forzada, negando a los familiares proporcionar medicamentos o visitarlos para monitorear su salud, para ver cómo están. De los mismos, agravando exponencialmente, convirtiendo la negligencia en un factor letal. Aquí radica una doble responsabilidad, la de quien priva de libertad injustamente a alguien sin un proceso legal debido a la violación y garantías constitucionales, y la que deriva de la desesperación forzada y asesinato. Desaparición forzada y asesinato. Adicionalmente, a estas muertes hay un sistema de asesinar a opositores que poseen propiedades que la dictadura quitarles y dárselas a sus sicarios. Eso es lo que hacen. En el norte han pasado redadas de gánsteres que van a quitarle las finquitas a gente humilde para ellos dárselo a otros gánsteres de la región. Esos colonos, como le dicen ahora, son los que andan haciéndole el trabajo sucio, pero ya no es contra el capital, los ricos, es contra el pueblo, la gente más humilde de Nicaragua. La pregunta del millón: ¿dónde están las autoridades internacionales como la ONU, que tanto acusan a Israel de homicidios de palestinos, cuando es totalmente lo contrario? Son los palestinos los que asesinan a gente. ¿Dónde están las diversas comisiones de derechos humanos? ¿Dónde está la OEA, que aunque Nicaragua no es miembro, es parte de Latinoamérica? Y los acuerdos de países miembros deberían darle al menos la autoridad moral para denunciarlos públicamente. Brillan por su ausencia. Para concluir, el régimen se ha volado las trancas, dejando claro que
El que actúe en su contra lo paga. Lo paga con su vida, o lo paga con sus pertenencias, o encarcelamiento o exilio. Por la falta de atención puede desembocar en fallecimiento, no importándole el grado de afinidad como de complicidad que en su día hayan sido partícipes, como es el caso del general Baltodano y su hijo Bayardo, y su hijo Bayardo Arce también, y otros que han venido cayendo en desgracia sin haberle servido para nada, haber estado al servicio de la dictadura por décadas. Eso les da el nivel de lealtad que tiene esta gente. Por favor, no olviden estos datos. Policías, militares, paramilitares, fíjense en lo que está pasando y cuándo les puede pasar a ustedes. Si algún día están en desacuerdo, lo mismo que le pasó a Bayardo Arce, al general Baltodano, les va a pasar a ustedes. Esta es una dictadura egoísta, oprobiosa y cruel. Bien, por favor, compartan este video. Liberemos la verdad histórica. Aquí es donde la verdad se cuenta sin titubeos. Que Dios bendiga a Nicaragua, a los nicaragüenses y por supuesto, no pierdan la fe porque muy pronto, créanme, Nicaragua va a estar libre de este cáncer, de esta plaga tan oprobiosa. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.